Fui a ver a mi hijo en su primer día en la empresa del suegro, esperando verlo feliz, trabajando en una oficina como le habían prometido. En lugar de eso, lo encontré de rodillas fregando el piso de un baño, mientras una multitud se burlaba y lo grababa. Mi nuera Valeria estaba parada en la puerta de su oficina elegante, impecable con su traje caro, diciendo en voz alta para que todos escucharan: «Nada más para eso sirve ese imbécil». Los empleados reían. Algunos tomaban fotos. Mi hijo me vio y algo en él se rompió completamente. Comenzó a llorar de una forma que nunca había visto, un llanto de humillación tan profundo que me quitó el aire de los pulmones. Yo no dije nada, no pude, solo di la vuelta y corrí hasta mi auto con el corazón destrozado. Pero mientras manejaba de regreso a casa llorando y sintiéndome la madre más impotente del mundo, recordé algo que había guardado en el fondo de mi armario durante 5 años. Algo que nunca le conté a nadie. Algo que Valeria y su padre creyeron que no existía. 15 minutos después de salir de ese estacionamiento, hice una llamada que cambiaría todo. Una sola llamada que destruiría el mundo perfecto que ellos creían tener. Porque lo que no sabían era que esta vieja costurera pobre tenía un secreto. Y ese secreto estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Beatriz. Tengo 63 años y soy viuda desde hace 5. Durante toda mi vida trabajé como costurera en un apartamento pequeño y modesto, levantándome antes del amanecer y durmiendo tarde para poder pagar las cuentas y criar a mi hijo Miguel completamente sola. Mi esposo Hernán murió cuando Miguel tenía apenas 25 años, dejándome con el peso de mantener a mi hijo hasta que pudiera valerse por sí mismo. Nunca fue fácil. Hubo noches en que cosía hasta que me dolían los dedos solo para que Miguel tuviera zapatos nuevos o pudiera pagar sus estudios. Pero lo hice con amor, siempre con amor, porque Miguel era y sigue siendo todo para mí. Él creció siendo un hijo amoroso y agradecido, un joven trabajador que conseguía ganarse la vida dignamente como vendedor en una tienda de ropa. No ganaba mucho, pero era honesto, responsable y feliz. Yo estaba orgullosa de él. Hace 3 años Miguel conoció a Valeria en un evento social. Ella venía de una familia que aparentaba tener dinero. Su padre, don Rodrigo, tenía una empresa y Valeria trabajaba allí en un cargo que sonaba importante. Al principio me pareció que se había enamorado genuinamente de mi hijo. Sonreía cuando lo miraba, lo trataba con cariño y hasta me visitaba a mí trayendo flores o pan dulce. Cuando se casaron hace 1 año, yo estaba feliz viendo a mi hijo amado construir su propia familia, pero poco a poco comencé a notar cambios sutiles en Miguel. Se veía más callado, más tenso, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Después del matrimonio, Valeria comenzó a criticar el trabajo de Miguel. «¿Vendedor de tienda?», le decía con desprecio. «¡Qué vergüenza! Mi padre tiene una empresa. Deberías trabajar allí con gente de verdad». Miguel resistió al principio, diciéndole que le gustaba su trabajo y que ganaba su dinero dignamente. Pero Valeria insistía todos los días, presionándolo con frases como «¿Quieres avergonzarme frente a mi familia?», o «Nadie me va a respetar si mi esposo es un simple vendedor». Después de meses de presión constante, Miguel finalmente cedió para salvar su matrimonio. Don Rodrigo, el padre de Valeria, le ofreció generosamente un empleo en su empresa, diciendo que todo hombre en su familia comenzaba desde abajo para aprender el negocio desde la base. Miguel aceptó esperanzado, pensando que tendría un futuro mejor. Valeria le dijo: «Ahora sí vas a ser alguien en la vida». Y yo, aunque sentía un mal presentimiento en el pecho, traté de apoyar la decisión de mi hijo. Los primeros 3 meses fueron una pesadilla silenciosa. Miguel llegaba cada vez más callado y agotado a casa. Perdió peso de forma alarmante, tenía ojeras profundas y llegaba tarde en la noche con la ropa sucia y oliendo a productos químicos de limpieza. Cuando le preguntaba: «Hijo, ¿está todo bien en el trabajo?», él evitaba mirarme a los ojos y respondía con voz vacía: «Sí, mamá, solo estoy aprendiendo». Valeria siempre interrumpía diciendo: «Él necesita esforzarse más si quiere crecer en la empresa de mi padre».
3 meses después, Miguel parecía una versión rota de sí mismo y yo no pude soportarlo más. Anuncié que iría a conocer su lugar de trabajo. Miguel se puso pálido y me suplicó: «No es necesario, mamá, de verdad». Pero Valeria respondió rápidamente con una sonrisa falsa: «Claro que sí. Venga a ver cómo está progresando, Oem». Miguel intentó detenerme, pero Valeria insistió mintiendo descaradamente. Es su primer día en un nuevo sector, sería perfecto que lo viera. Llegué al edificio corporativo elegante, sintiéndome pequeña y fuera de lugar con mi ropa sencilla de costurera. La recepcionista me atendió educadamente preguntándome: «¿A quién busca, señora?». Y yo respondí con orgullo: «Miguel Herrera. Mi hijo comenzó aquí hace unos meses». La chica vaciló un momento y luego soltó una risita nerviosa antes de decir: «Ah, ¿el de limpieza? ¿Tercer piso? ¿Baños?». Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. «Debe haber un error», le dije con voz temblorosa. «Él fue contratado para trabajar en administración». La recepcionista negó con la cabeza. «No, señora, limpieza. Todos aquí lo saben». Subí al tercer piso con las piernas temblorosas y el corazón acelerado, escuchando risas que venían desde el corredor. Voces de hombres y mujeres decían cosas como: «¿Viste al yerno del jefe? ¡Qué patético!» y «La princesita se casó con un fregador de pisos». Di vuelta en la esquina y vi una aglomeración de personas en la puerta del baño, todos con sus teléfonos en alto grabando y riendo. Me abrí paso empujando entre la multitud y entré al baño. Lo que vi me destrozó el alma. Mi hijo Miguel estaba de rodillas en el piso sucio con un uniforme de conserje mojado y manchado, fregando el suelo con un cepillo manual mientras las lágrimas caían silenciosas por su rostro. Trabajaba con movimientos mecánicos como si hubiera dejado de sentir hace mucho tiempo. Cuando Miguel levantó los ojos y me vio parada allí, su expresión de vergüenza absoluta y devastación me partió en dos. Intentó hablar, pero solo logró soltar un sollozo ahogado. Dejó caer el cepillo, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar abiertamente con todo el cuerpo temblando. Yo estaba paralizada de shock y horror, sin poder procesar lo que veía. Entonces escuché la voz de Valeria desde el corredor hablando fuerte con sus colegas. «Nada más para eso sirve ese imbécil», decía entre risas. «Por lo menos es útil limpiando baños. Mi padre tuvo compasión de él, pero ni eso hace bien». Vi a Valeria aparecer en la puerta del baño vestida con ropa elegante y una expresión de crueldad que nunca había visto antes. Nuestros ojos se cruzaron y en lugar de sentir vergüenza o detenerse, ella empeoró. «La madre también es pobre e inútil», dijo señalándome. «Por lo menos el hijo sirve para algo». Apuntó hacia Miguel, que seguía llorando de rodillas, y alguien tomó una foto de la escena, de mi hijo destrozado y de mí en estado de shock. No pude hablar. Tenía la garganta cerrada y las lágrimas ardiendo en mis ojos. Di la vuelta y caminé rápidamente hacia el elevador, mientras Miguel gritaba detrás de mí: «¡Mamá, espera!». «Déjame explicar». Pero no podía detenerme. Necesitaba salir de ahí antes de desmoronarme completamente frente a todos. Llegué casi corriendo al estacionamiento con las manos temblando tanto que apenas podía abrir la puerta del auto. Entré, puse el seguro y finalmente dejé salir los sollozos profundos de dolor que había estado conteniendo. La imagen de mi hijo de rodillas, humillado y destrozado, se repetía en mi mente una y otra vez. Me pregunté llorando: ¿qué le hicieron a mi hijo? ¿Qué clase de monstruos son? ¿Alguna vez has visto sufrir a alguien que amas y te has sentido completamente impotente? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido. A veces el dolor de ver sufrir a nuestros hijos es peor que cualquier dolor propio. Pero lo que Valeria y don Rodrigo no sabían era que yo no era tan impotente como creían. Lo que descubriría esa misma noche cambiaría todo para siempre. Quédate conmigo porque esto apenas comienza. Horas después, Miguel llegó a casa con la cabeza gacha y los ojos hinchados de tanto llorar. Yo lo estaba esperando en la sala sin saber qué decir ni cómo consolarlo. «Mamá, yo puedo explicar.
me dijo con la voz quebrada por la vergüenza. Lo abracé fuerte sintiendo su cuerpo temblar entre mis brazos y le pregunté suavemente, ¿por qué, hijo? ¿Por qué no me contaste? Miguel se sentó a mi lado y empezó a hablar con palabras entrecortadas. Me contó que había llegado animado su primer día pensando que trabajaría en el área administrativa como le habían prometido. Don Rodrigo lo recibió diciendo, «Vas a comenzar conociendo la empresa desde adentro», y le entregaron un uniforme de conserje. «Todo hombre comienza desde abajo en esta familia», le dijeron. Pero Miguel pronto descubrió que los otros empleados nuevos habían comenzado en oficinas, con escritorios y computadoras. Solo él fue puesto a limpiar. El primer día le tocaron los baños. El segundo día las canecas de basura de todos los pisos. El tercer día el estacionamiento. Y así continuó durante 3 meses interminables. Siempre había empleados riéndose, grabándolo con sus teléfonos y haciendo comentarios crueles. Valeria pasaba cerca y fingía no verlo, o peor aún, se unía a las burlas haciendo comentarios despectivos delante de todos. «¿Pero por qué no renunciaste?», le pregunté sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Miguel me miró con ojos llenos de vergüenza y dolor. «Valeria me dijo que era una prueba para demostrar que no soy orgulloso, que si aguantaba esto me promoverían. 3 meses, mamá. 3 meses esperando que cumplieran su promesa. Pero nada cambió, solo empeoró cada día más». Le pregunté por Valeria y Miguel comenzó a llorar de nuevo. Ella cambió completamente después del matrimonio, mamá. Antes era amorosa y me defendía. Ahora me trata como si fuera nada. Me dice que tengo suerte de tenerla, que sin ella yo sería 0 en la vida. Miguel hizo una pausa y luego agregó con voz casi inaudible. «También dice que tú eres una vieja pobre que no me crió bien». Sentí como si me hubieran dado una bofetada, pero mantuve la calma por mi hijo. Valeria había estado prohibiéndole renunciar, diciéndole que si se iba, demostraría ser un fracasado débil, que su padre lo despreciaría aún más y que ella no se quedaría con un hombre que no pudiera soportar un poco de trabajo duro. Miguel estaba atrapado psicológicamente, manipulado y quebrado por dentro. En ese momento escuchamos la puerta abrirse. Valeria entró sin siquiera saludarme y le dijo a Miguel con voz fría, «Tu turno mañana empieza a las 5 de la mañana. Los baños deben estar limpios antes de que lleguen todos». Miguel respondió con un hilo de voz, «Valeria, ya no aguanto más esto». Ella se rió con crueldad. «Entonces renuncia, pero también divorciémonos, porque yo no me quedo con un fracasado». Intenté intervenir diciendo, «Valeria, esto es abuso», pero ella se volteó hacia mí con desprecio. «Usted no se mete, vieja. Esto es entre marido y mujer. Por cierto, ¿por qué todavía viene aquí? Miguel ya la mantiene y usted no aporta nada». Empecé a decir, «Yo crié a mi hijo sola y...». Pero Valeria me interrumpió con veneno en cada palabra. «Sola y pobre. Mire el resultado, un hombre sin ambición. Por lo menos en mi familia, él aprende el valor del trabajo, aunque sea limpiando la mierda de otros. Ah». Me puse de pie temblando de rabia. «No hable así de mi hijo». Valeria me miró de arriba abajo con una sonrisa cruel. «¿O qué? ¿Qué va a hacer usted, vieja inútil?». Miré a Miguel esperando que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él tenía la cabeza gacha en silencio, demasiado quebrado para reaccionar. Valeria vio su silencio y sonrió satisfecha. «¿Ven? Ni siquiera la defiende porque sabe que tengo razón». Tomé mi bolso con las manos temblorosas y le dije a Miguel, «Volveré mañana para hablar contigo, hijo». Salí del apartamento que mi hijo compartía con esa mujer horrible y una vez en mi auto volví a llorar. Mirando al cielo, hablé con mi difunto esposo. «Hernán, necesito tu ayuda. Necesito salvar a nuestro hijo, pero no sé cómo. Esa noche en mi casa no pude dormir. Caminé de un lado a otro pensando en cómo ayudar a Miguel sin dinero ni poder. Entonces recordé algo que había estado guardado en el fondo de mi armario durante 5 años. Busqué una caja vieja y polvorienta que no había abierto desde la muerte de Hernán. Adentro estaban todos los papeles que nunca revisé,
documentos legales, escrituras de propiedades, estados de cuenta. Hernán no era costurero como yo. Él había sido dueño de 4 propiedades pequeñas que alquilaba. Cuando murió dejó todo a mi nombre, pero yo nunca toqué nada. Guardé el secreto y seguí viviendo modestamente de mi trabajo como costurera porque quería que Miguel creciera con valores, con humildad, sin depender del dinero. Quería que aprendiera el valor del trabajo honesto. Nunca imaginé que algún día necesitaría ese dinero de esta manera. Miré la foto de Hernán con lágrimas en los ojos. Perdóname, amor, por usar esto así, pero nuestro hijo está siendo destruido. Tengo que hacer algo. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había llamado en 5 años. Ricardo, soy Beatriz. Necesito verte urgentemente. Es sobre las propiedades de Hernán. ¿Has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas? A veces guardamos secretos pensando que es lo mejor, pero la vida nos obliga a revelarlo todo cuando más lo necesitamos. Lo que estaba por descubrir me dejaría sin aliento y cambiaría el destino de todos para siempre. Sigue conmigo porque la historia apenas está tomando forma. Al día siguiente me reuní con Ricardo, el abogado que había cuidado del testamento de Hernán. Beatriz, me dijo sorprendido, hace 5 años que no hablas conmigo. Pensé que te habías olvidado de las propiedades. Le expliqué que las había guardado a propósito, pero que ahora necesitaba saber exactamente cuánto valían. Ricardo sacó su calculadora y comenzó a revisar documentos. Después de varios minutos, levantó la vista con los ojos muy abiertos. Con la valorización del mercado inmobiliario en estos años y los alquileres acumulados que nunca cobraste, Beatriz, estamos hablando de aproximadamente 8 millones de pesos. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. ¿8 millones? Repetí incrédula. Pero Hernán solo dejó 4 propiedades pequeñas. Ricardo asintió, que se valorizaron muchísimo más los alquileres de 5 años sin tocar. Beatriz, eres rica y ni siquiera lo sabías. Me tomó varios minutos procesar la información, entonces le conté toda la situación de Miguel, la humillación, Valeria, don Rodrigo y todo el infierno que estaban haciéndole vivir a mi hijo. Ricardo se puso furioso. Esto es abuso psicológico laboral. Podemos demandar. Pero yo negué con la cabeza. No, Ricardo. Quiero algo mejor que una demanda. Le pedí que investigara todo sobre la empresa de don Rodrigo, sus finanzas reales, su situación actual. También quería saber todo sobre Valeria, quién era realmente. Va a tomar algunos días, me advirtió Ricardo. Tengo tiempo, respondí. Miguel puede aguantar un poco más mientras preparo mi plan. Mientras tanto voy a actuar diferente con ellos. Volví al apartamento de Miguel, pero esta vez me sentía distinta, más confiante. Valeria abrió la puerta con fastidio. ¿Qué quiere ahora, vieja? Me senté tranquilamente en la sala y respondí con calma. Vengo a hablar con mi hijo. Valeria bufó. Está en el trabajo, limpiando como siempre. Me acomodé en el sofá. Entonces lo esperaré aquí. Valeria estaba irritada, pero no podía echarme físicamente. A don Rodrigo no le va a gustar que esté molestando, me amenazó. Sonreí levemente. Entonces, que me llame. Valeria me miró confundida. Usted no tiene nada. No nos intimida. Seguí sonriendo. No vine a intimidar. Vine a observar. Algo en mi tono la inquietó, aunque ella no sabía por qué. Horas más tarde Miguel llegó exhausto y sucio, sin vida en los ojos. Cuando me vio intentó sonreír, pero no pudo. Hijo, necesito hablar contigo a solas, le dije. Valeria se interpuso. No, todo lo que tenga que decir lo dice delante de mí. Para mi sorpresa, Miguel reunió un poco de fuerza y dijo, Valeria, por favor. Era la primera vez en semanas que la enfrentaba, aunque fuera solo un poco. En el cuarto tomé las manos de Miguel y le dije, aguanta solo una semana más, hijo. Confía en mí. Tengo un plan. Miguel me miró confundido. ¿Qué plan, mamá? No entiendo. No podía contarle todavía. No puedo explicarte ahora, pero te prometo que esto va a terminar pronto. Miguel negó con la cabeza derrotado. Mamá, no hay nada que hacer.
Ellos son ricos, poderosos, y yo soy nada. Lo tomé del rostro con firmeza. Tú eres todo. Eres bondadoso, trabajador, digno. Ellos no valen nada comparado contigo. Por primera vez en meses, vi a Miguel llorar, pero no de dolor, sino de esperanza. Afuera de la puerta, Valeria estaba escuchando nuestra conversación. Se reía para sí misma. «¿Qué plan ridículo puede tener esa vieja pobre?», pensaba en voz baja, pero sentía una pequeña inquietación. Algo en la nueva confianza de mi actitud la incomodaba, aunque no sabía explicar por qué. Días después, Ricardo me llamó emocionado. «Beatriz, encontré cosas muy interesantes, muy interesantes». Me pidió que nos reuniéramos y me mostró todo lo que había descubierto. Don Rodrigo aparentaba ser rico, pero estaba completamente quebrado. Su empresa tenía deudas enormes con los bancos, préstamos vencidos, múltiples juicios laborales de empleados anteriores. Su casa estaba hipotecada y los autos que manejaba eran alquilados. Todo era una fachada para mantener la imagen de éxito. Necesita urgentemente un inversionista o va a la quiebra en menos de 2 meses. Ve, me explicó Ricardo. Entonces me habló de Valeria. Ella no creció rica como dice. Don Rodrigo apenas enriqueció hace unos 10 años. Antes vivían muy modestamente. Pero lo más interesante era el historial amoroso de Valeria. Había tenido 3 novios anteriores, todos de familias con dinero. Los 3 compromisos terminaron misteriosamente antes de la boda. Ricardo encontró un patrón. Valeria investigaba las finanzas de sus novios y cuando descubría que no eran tan ricos como pensaba, los dejaba cruelmente. Pero con Miguel fue diferente, dijo Ricardo. Ella se casó sabiendo que él era pobre. ¿Por qué? Entonces Ricardo me mostró su teoría. Creo que investigaron a ti, Beatriz. Descubrieron los registros públicos de las propiedades de Hernán. Pensaron que tenías dinero y se casaron con Miguel esperando heredar cuando tú murieras o para manipularte a dar dinero, ¿no? Mi sangre hirvió. Entonces me usaron a mi hijo, y cuando me vieron viviendo pobre se enfurecieron. Ricardo asintió. Por eso la humillación de Miguel. Es venganza porque no consiguieron el dinero que esperaban. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. Entendí perfectamente lo que había pasado. Habían torturado a mi hijo como castigo por una herencia que creían que yo tenía, pero que nunca mostré. Le dije a Ricardo, entonces vamos a darles exactamente lo que quieren. Pero en nuestros términos, armamos un plan. Yo fingiría descubrir por casualidad los papeles de Hernán. Actuaría como una vieja confundida que no entiende de finanzas. Les ofrecería el dinero para que invirtieran por mí. Van a intentar manipularte, me advirtió Ricardo. Sonreí. No, si yo los manipulo primero. Prepara los contratos, Ricardo. Asegúrate de que sean legalmente perfectos. Ricardo entendió lo que yo planeaba y sonrió también. Por primera vez en meses, sentía que tenía control sobre la situación. Don Rodrigo y Valeria creían que tenían todo el poder, pero estaban a punto de descubrir que habían subestimado completamente a esta vieja costurera. ¿Qué crees que va a pasar cuando descubran la verdad? ¿Podrá una madre proteger a su hijo de estas personas crueles? La trampa estaba lista para cerrarse y ellos no tenían idea de lo que venía. No te vayas porque lo que sigue va a cambiar todo para siempre. Tomé el teléfono y marqué el número de Valeria. Era la primera vez que yo la llamaba a ella. ¿Valeria? Soy Beatriz. ¿Podemos reunirnos? Escuché la sorpresa en su voz, pero también la arrogancia. ¿Para qué? Fingí voz nerviosa. Encontré unos papeles de Hernán en el armario. Son documentos legales y no entiendo nada de esto. Pensé que tal vez podrías aconsejarme. Hubo un silencio y luego el tono de Valeria cambió completamente. Voy para allá ahora mismo. Colgó sin siquiera despedirse. Preparé los documentos que Ricardo había organizado y esperé. Valeria llegó 30 minutos después.
Entró a mi apartamento humilde mirando todo con desprecio, apenas disimulado. Entonces, ¿qué papeles son esos? Los puse sobre la mesa. Eran las escrituras de las propiedades, estados de cuenta bancarios preparados por Ricardo y documentos de inversión. Valeria los tomó y sus ojos se abrieron enormemente. Intentó disfrazar su shock, pero yo la observaba con atención. Nunca entendí estas cosas, dije haciéndome la confundida. Hernán siempre se ocupaba de todo. ¿Crees que valen algo? Valeria estaba calculando mentalmente mientras fingía revisar casualmente. Bueno, déjame llevarle esto a mi padre para que lo analice. Él es experto en inversiones. Fingí dudar. ¿Estás segura? No quiero molestar. Valeria de repente se volvió dulce, algo que no había sido conmigo en meses. Claro que no, sogra. Para eso está la familia. Mi padre puede incluso ayudarla a rentabilizar mejor este dinero. Fingí gratitud. Eso sería maravilloso, hija. Al día siguiente, Valeria me llevó al elegante edificio de oficinas donde estaba la empresa de su padre. Don Rodrigo me recibió completamente diferente a como trataba a Miguel. «Señora Beatriz, qué placer conocerla mejor». Revisó los documentos con los ojos brillando de codicia, aunque intentaba mantener expresión profesional. «Esto vale una cantidad considerable, señora». Fingí sorpresa. ¿De verdad? No sabía. Don Rodrigo se inclinó hacia adelante con sonrisa de tiburón. «Podría invertir esto en mi empresa. Tengo oportunidades excelentes que le darían rendimientos mucho mejores que tener el dinero parado». Fingí inseguridad. «No sé, don Rodrigo, no entiendo de negocios». Valeria intervino rápidamente. «Sogra, confíe en nosotros. Somos familia y solo queremos su bien». Vi la falsedad en cada palabra, pero continué mi actuación. «Bueno, si ustedes creen que es lo mejor». Don Rodrigo casi no podía contener su emoción. Entonces fingí recordar algo. «Pero esperen. ¿Y Miguel? Él debería estar en esta reunión». Don Rodrigo vaciló. «Miguel está trabajando ahora, señora». Lo miré fijamente. «Limpiando baños, quiere decir, y...». El silencio incómodo llenó la oficina. Nadie esperaba que yo fuera directa. Continué con voz firme. «Si voy a invertir mi dinero, tengo una condición. Miguel deja de limpiar hoy mismo y recibe un cargo administrativo real». Don Rodrigo dudó, pero Valeria le dio una mirada significativa. «Papá, por esta cantidad de dinero». Don Rodrigo tragó saliva y forzó una sonrisa. «Por supuesto, será promovido inmediatamente». Saqué mi teléfono. «Entonces voy a llamar a mi abogado para que venga con los papeles de transferencia». Don Rodrigo se puso alerta. «¿Abogado?». Asentí inocentemente. «Sí, Ricardo. Él se ocupa de estas cosas legales por mí. Hernán siempre decía que era necesario». Don Rodrigo no podía negarse sin parecer sospechoso. Llamé a Ricardo, quien llegó 30 minutos después con una carpeta voluminosa de contratos. «¿Qué contratos son esos?», preguntó don Rodrigo nervioso. Ricardo respondió profesionalmente. «Son contratos estándar de inversión, protección para ambas partes». Don Rodrigo empezó a leerlos, pero solo superficialmente. Estaba tan desesperado por el dinero que apenas prestó atención a los detalles. Ricardo había escrito todo en lenguaje legal complicado, y don Rodrigo asumió que era el formato normal. Firmó rápidamente. Valeria también firmó como testigo sin leer nada. «Perfecto», dije levantándome. «Transferiré los valores mañana mismo». Don Rodrigo sonreía como si hubiera ganado la lotería. «Iro a Miguel, ¿recuerda?». Don Rodrigo llamó a su secretaria. «Que venga Miguel Herrera al escritorio principal inmediatamente». Minutos después, Miguel llegó sucio, cansado y confundido. Me vio a mí, a Valeria, a don Rodrigo y a Ricardo, quien era un extraño para él. «¿Qué pasó?», preguntó asustado. Le sonreí. «Hijo, no vas a limpiar baños nunca más». Don Rodrigo forzó una sonrisa enorme. «Estás promovido, Miguel. Serás asistente administrativo desde mañana». Miguel me miraba completamente perdido. Valeria agregó con falsa dulzura. «Tu mamá invirtió dinero en la empresa, así que papá decidió darte una oportunidad».
En el elevador bajando, Miguel me bombardeó con preguntas. Mamá, ¿qué inversión? ¿Cómo tienes dinero? Le toqué el brazo suavemente. Tu padre dejó algunas cosas. Nunca te conté porque es complicado, pero necesitaba hacer esto por ti. Miguel se veía angustiado. Pero ese dinero era tuyo para tu vejez, para que vivieras bien. ¿Y lo metiste en la empresa de ellos? Sonreí misteriosamente. Confía en mí, hijo. Todo va a tener sentido muy pronto. Miguel no entendía nada, pero vi un brillo de esperanza en sus ojos que no había estado ahí en meses. No sabía que en una semana su mundo cambiaría completamente. Don Rodrigo y Valeria creían que me habían manipulado a mí cuando en realidad yo acababa de poner la trampa perfecta. Los contratos que firmaron sin leer contenían cláusulas que Ricardo había redactado cuidadosamente. Cláusulas que les darían el shock de sus vidas. ¿Alguna vez has tenido que fingir debilidad para poder atacar con más fuerza después? A veces, la mejor estrategia es dejar que subestimen completamente quién eres. Valeria y don Rodrigo estaban a punto de aprender la lección más dolorosa de sus vidas, y yo iba a disfrutar cada segundo. Quédate porque lo que viene después es el momento que estabas esperando. Los días siguientes, Miguel trabajó en una oficina real por primera vez en 3 meses. El tratamiento seguía siendo frío, pero al menos ya no lo humillaban abiertamente. Valeria estaba levemente menos cruel, aunque todavía arrogante. ¿Viste?, le decía a Miguel. Necesitabas que tu mamá te salvara para poder subir. Miguel permanecía callado, esperando como yo le había pedido. Don Rodrigo, mientras tanto, estaba confiado y relajado. Con mi dinero había pagado las deudas más urgentes y la empresa respiraba temporalmente. Me trataba con un cariño completamente falso cada vez que me veía. Sogra, gracias por confiar en nosotros. Yo sonreía. Somos familia, ¿no es cierto? Él no captaba la ironía en mi tono. Una semana después, don Rodrigo convocó una reunión formal de accionistas. Para presentar oficialmente a nuestra nueva inversionista, anunció. Llegué al edificio vestida sencilla como siempre. La sala de juntas estaba llena de ejecutivos en trajes carísimos que me miraban con desprecio mal disimulado. Escuché murmullos. ¿Esa es la inversionista? Ricardo entró detrás de mí con una carpeta voluminosa. Don Rodrigo lo vio y frunció el ceño. ¿Por qué está aquí su abogado? Ricardo respondió calmadamente. Soy el abogado de la accionista mayoritaria. Tengo derecho de estar presente en juntas directivas. Don Rodrigo soltó una risa nerviosa. ¿Mayoritaria? Ella invirtió dinero, pero no es mayoritaria. Ricardo abrió la carpeta sacando el contrato. Artículo 7, párrafo 3. La inversión de 8 millones de pesos otorga el 65% de las acciones de la empresa. El color desapareció del rostro de don Rodrigo. Eso no. Déjame ver ese contrato. Ricardo se lo pasó. Don Rodrigo lo leyó por primera vez con verdadera atención y su rostro se puso completamente pálido. Esto no puede ser, tartamudeaba. Ricardo continuó profesionalmente. Es completamente legal y vinculante. Usted firmó. Valeria fue testigo. Beatriz ahora es dueña mayoritaria de esta empresa. Un silencio de shock llenó la sala. Valeria gritó desde su asiento. «¡Papá! ¿Qué hiciste?» Me puse de pie lentamente. Todos los ojos estaban sobre mí. Como accionista mayoritaria, propongo cambios inmediatos en la gestión. Don Rodrigo se levantó furioso. «No puede hacer eso». Ricardo lo interrumpió. «Puede y lo hará. Todo es legal según el contrato que usted firmó». Continué con voz calmada pero firme. Don Rodrigo queda destituido como director ejecutivo a partir de este momento. Miguel Herrera es nombrado nuevo director de operaciones. Valeria se puso de pie gritando. ¿Miguel? Él no sabe nada de dirigir una empresa. La miré directamente. Aprenderá. Como ustedes dijeron, empezando desde abajo, pero sin las humillaciones innecesarias que ustedes le hicieron vivir. Luego agregué, Valeria, tu posición como ejecutiva está bajo revisión. Vamos a evaluar tus competencias reales, empezando por cuánto trabajo haces realmente. Valeria estaba pálida.
No puedes. Puedo y lo haré. Ricardo entonces presentó el resto de la investigación que había hecho. Mostró cómo la empresa estaba quebrada por la mala gestión de don Rodrigo, los juicios laborales, las deudas ocultas. También reveló que Valeria había sido contratada por nepotismo puro, que tenía un cargo ficticio con salario alto, pero producía exactamente 0 resultados. Los empleados que Ricardo había entrevistado lo confirmaron. Don Rodrigo intentó defenderse. «Voy a demandar. Esto fue una trampa, una estafa». Ricardo sonrió. «Demande si quiere. Tenemos todo documentado. Usted firmó conociendo los términos, y además tenemos pruebas de fraudes contables que usted cometió. ¿Realmente quiere que investiguemos más profundamente?» Don Rodrigo cerró la boca. Valeria corrió hacia Miguel con lágrimas en los ojos. «Miguel, haz algo. Soy tu esposa. Defiéndeme». Miguel la miró con una frialdad que nunca había mostrado antes. «¿Como tú me defendiste cuando estaba de rodillas limpiando baños mientras te reías?» Valeria no tenía respuesta. Miguel continuó. «Dime la verdad, Valeria. ¿Te casaste conmigo porque creían que mamá tenía dinero para heredar?» Valeria intentó negar, pero Ricardo sacó más documentos. «Investigamos tu historial, Valeria. 3 exnovios ricos que dejaste cuando descubriste que no eran tan ricos como pensabas». Miguel sintió como si le hubieran dado un golpe. Ricardo mostró los correos electrónicos que había encontrado entre Valeria y don Rodrigo antes de la boda. Habían investigado a Beatriz, encontrado registros de las propiedades de Hernán y asumido que había una herencia grande esperando. Se habían casado esperando ese dinero. Cuando vieron que yo vivía pobre, se enfurecieron y decidieron castigar a Miguel por la supuesta mentira. «Nunca me amaste», dijo Miguel con voz rota. «Fui solo una herramienta para llegar al dinero de mamá». Valeria lloró. «Al principio no. Después, cuando vimos que ella era pobre, me convertí en tu enemigo», terminó Miguel. Valeria se quedó en silencio porque no podía negar la verdad. Miguel respiró profundo. «Quiero el divorcio, Valeria. Haz». Valeria suplicó. «No, todavía te amo». Miguel rió amargamente. «¿Ahora me amas? ¿Justo ahora que mamá reveló que tiene dinero? Qué conveniente». Miró a Valeria a los ojos. «Se acabó. Nunca me amaste. Solo amaste lo que pensabas que podrías obtener de mí. Has tenido que enfrentar a alguien que te traicionó y finalmente decirle la verdad que guardaste por tanto tiempo. Es liberador y doloroso al mismo tiempo». Miguel estaba encontrando su voz después de meses de ser silenciado. Y yo estaba ahí para verlo recuperar su dignidad. Pero esto todavía no terminaba. Falta ver qué pasó después con todos ellos. No te vayas porque el final es lo mejor de todo. Las semanas siguientes fueron de transformación completa. Miguel asumió oficialmente como director de operaciones. Era difícil para él porque no tenía experiencia, pero aprendía rápido y trabajaba con honestidad. Contraté consultores profesionales para ayudarlo y la empresa comenzó a reestructurarse completamente. Don Rodrigo fue removido de su posición sin ningún poder. Valeria recibió una promoción irónica. La puse en un cargo administrativo básico de verdad. Ahora archivaba documentos, atendía teléfonos y hacía las tareas simples que cualquier asistente hace. Los otros ejecutivos que se habían reído de Miguel ahora la evitaban a ella. Valeria sentía en su propia piel lo que era ser despreciada y nadie la defendía. Miguel no se vengaba activamente, simplemente la ignoraba por completo. Eso era peor que cualquier venganza. El proceso de divorcio fue rápido. Valeria no tenía derecho a nada porque el matrimonio había sido corto y habían firmado separación de bienes. Miguel había firmado esos papeles sin entender en su momento, pero Valeria sí sabía lo que hacía, pensando que la herencia vendría de todas formas. Ahora esa misma estrategia se volvía en su contra. Don Rodrigo había perdido la empresa que era toda su identidad. Su reputación en el mundo de los negocios estaba destruida. Sus amigos y socios lo evitaban. «¿Cómo perdiste el control ante una costurera vieja?»,
decían a sus espaldas. La humillación social era completa. Su apartamento estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Valeria intentó reconquistar a Miguel varias veces. Fui manipulada por mi papá. Él me obligó a tratarte así. Pero Miguel le respondió con verdad. Tú reíste, Valeria. Vi la alegría en tus ojos cuando me humillaban. No fue solo obedecer órdenes, disfrutaste haciéndolo. Eres tan mala como él. Valeria finalmente entendió que había perdido todo. Meses después, Miguel floreció en su posición. Tenía ideas innovadoras y una forma humanizada de gestionar que los empleados respetaban genuinamente. La empresa comenzó a ser rentable de verdad bajo su dirección ética. Yo estaba orgullosa viéndolo crecer. Siempre supe que eras capaz, hijo. Un detalle que nunca le conté a nadie excepto a Ricardo. Las propiedades de Hernán nunca valieron 8 millones. En realidad, valían cerca de 2 millones. Yo mentí sobre la cantidad y don Rodrigo estaba tan desesperado que nunca verificó. Usé solo lo necesario para comprar el control de la empresa. El resto lo guardé para asegurar el futuro de Miguel. Don Rodrigo firmó creyendo que estaba obteniendo una fortuna enorme, cuando en realidad obtuvo apenas lo suficiente para no quebrar inmediatamente. Le expliqué a Miguel por qué guardé el secreto del dinero durante tantos años. Quería criarte con valores, hijo. Si hubieras sabido del dinero desde niño, habrías sido diferente, y nunca habríamos sabido quién te amaba de verdad. Miguel entendió. Valeria mostró quién era de la forma más dolorosa posible, pero al menos ahora sé la verdad. Me abrazó fuerte. Gracias por salvarme, mamá. Un año después, Miguel conoció a Sofía, una enfermera sencilla y bondosa que trabajaba en el hospital. Se conocieron cuando Miguel fue a una revisión médica de rutina. Ella no sabía nada sobre el dinero ni la empresa inicialmente. Lo que vio fue un hombre amable, trabajador y humilde. Se enamoraron lentamente de verdad. Cuando la conocí, supe inmediatamente que ella sí lo merecía. Esta mujer te ama por quien eres hijo, no por lo que tienes. Sofía trataba a Miguel y a mí con un cariño genuino que Valeria nunca mostró. Valeria todavía trabajaba en la empresa porque necesitaba el salario. Veía a Miguel feliz con Sofía. Veía el respeto que todos le tenían. Me veía a mí visitando la empresa como si fuera una reina. Todo lo que ella había tenido y destruido con sus propias manos, lo veía ahora en otras personas. Don Rodrigo intentó varios negocios después de perder la empresa, pero su reputación estaba arruinada. Nadie confiaba en él. Terminó alquilando un apartamento pequeño y trabajando en un empleo común. Su orgullo estaba tan herido que no podía ni siquiera pedir ayuda. Valeria lo evitaba culpándolo por todo lo que había pasado. 2 años después de todo esto, Miguel se casó con Sofía. La ceremonia fue hermosa aunque sencilla. Yo lloré de felicidad viendo a mi hijo realmente feliz por primera vez en años. Ahora sí, hijo, eres verdaderamente feliz. Sofía me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias por criar a un hombre tan maravilloso. Pasé la empresa gradualmente a Miguel. No quería darte todo fácil, hijo. Quería que lo ganaras con tu propio trabajo y esfuerzo. Ahora es tuyo por mérito propio. Miguel me preguntó, ¿y si no hubiera sido capaz, mamá? Le sonreí. Siempre fuiste capaz. Solo necesitabas creer en ti mismo y liberarte de quienes te hacían creer lo contrario. Hoy, 2 años después de ese día horrible en el baño, Miguel y Sofía tienen un bebé hermoso. Yo soy una abuela realizada. La empresa es ética y rentativa. Don Rodrigo y Valeria son parte del pasado olvidado. La justicia no fue venganza, fue restaurar la dignidad que habían robado. Esta experiencia me enseñó algo fundamental que quiero compartir contigo. El dinero no define el valor de una persona. Valeria y don Rodrigo tenían estatus y apariencia de riqueza, pero no tenían carácter. Miguel no tenía dinero ni posición, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía dignidad, bondad y un corazón noble. Al final, el carácter siempre vence sobre el estatus porque no se puede fingir ser buena persona para siempre.
Eventualmente, la verdadera naturaleza de cada uno aparece. Valeria y don Rodrigo mostraron quiénes eran realmente cuando pensaron que tenían todo el poder. Y cuando ese poder les fue quitado, no les quedó nada, porque nunca tuvieron nada real desde el principio. Miguel, por otro lado, perdió todo, fue humillado hasta lo más bajo, pero nunca perdió su esencia. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió simplemente seguir adelante con dignidad. Eso es verdadera fortaleza. A veces guardamos secretos pensando que protegemos a quienes amamos. Yo guardé el secreto del dinero de Hernán durante 5 años creyendo que era lo mejor para Miguel. Y en cierto modo, lo fue porque le permitió crecer con humildad y valores reales. Pero también me enseñó que a veces tenemos que usar esos recursos guardados cuando las personas que amamos están en verdadero peligro. No me arrepiento de haber usado ese dinero para salvar a mi hijo. Hernán habría hecho lo mismo. De hecho, estoy segura de que desde donde esté me está diciendo que hice lo correcto. Miguel aprendió que el amor verdadero no humilla, no destruye, no manipula. El amor verdadero construye, apoya y celebra. Sofía le mostró lo que es el amor real después de que Valeria le mostró lo que es la manipulación disfrazada de amor. Ambas experiencias, aunque una fue dolorosa, fueron necesarias para que Miguel aprendiera a valorarse a sí mismo. Y yo aprendí que nunca es tarde para defender a nuestros hijos sin importar la edad que tengan. Miguel tiene 30 años, pero seguía siendo mi niño que necesitaba que su mamá lo rescatara. Y lo hice. Lo haría 1000 veces más si fuera necesario. Porque eso es lo que hacen las madres. Protegemos a nuestros hijos incluso cuando el mundo entero está en contra de ellos. Esta historia no es solo sobre venganza o justicia. Es sobre el amor inquebrantable de una madre. Sobre la importancia del carácter sobre las apariencias y sobre cómo la verdad siempre termina revelándose sin importar cuánto intenten ocultarla. Valeria y don Rodrigo creyeron que podían salirse con la suya torturando a Miguel porque éramos pobres y sin poder. Pero subestimaron completamente a una madre determinada a salvar a su hijo. Y ese fue su error más grande. Hoy miro hacia atrás y veo todo el camino recorrido. Veo a mi hijo feliz, realizado, dirigiendo una empresa con ética y amor. Veo a mi nuera Sofía tratándolo con el respeto y cariño que merece. Veo a mi nieto creciendo en un hogar lleno de amor verdadero. Y me doy cuenta de que cada sacrificio valió la pena. Cada noche cosiendo hasta que me dolían las manos. Cada día viviendo modestamente para enseñarle humildad. Cada momento guardando el secreto del dinero. Todo tuvo su propósito. Hernán, amor mío, lo logramos. Nuestro hijo está bien, está libre de personas tóxicas. Aprendió las lecciones más importantes de la vida, no de la forma fácil, pero las aprendió. Y ahora está enseñando esas mismas lecciones a su propio hijo. Nuestro legado continúa no en el dinero que dejaste, sino en los valores que inculcamos. Y eso es lo único que realmente importa al final. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.